Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean un día más a su canal Mapa del Poder. Hoy es 21 de julio del año 2025 y vamos a realizar una actualización de los acontecimientos y la información que se ha suministrado fundamentalmente del conflicto ucraniano. Vamos a estar refiriéndonos a lo que viene siendo hoy. En realidad traemos un programa muy cargado de información importante, principalmente lo que viene siendo un gran ataque que ha llevado Rusia sobre toda la geografía ucraniana. También especialmente de la zona del Donetsk y de la zona de Sumy o de la región de Sumy, donde pues el ejército ruso ha tenido también avances, ha tenido logros como tal, ocupando unas aldeas que anteriormente había perdido. Pero bueno, antes de comenzar, saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Llamo a que se suscriban, a que den like y que comenten sus opiniones personales. Vamos a empezar directamente por la información fundamental y es que, bueno, como mencioné, el día de, bueno, anoche, fundamentalmente, pues el ejército ucraniano recibió como tal, o bueno, toda la geografía ucraniana recibió un gran ataque, un masivo ataque de drones y de misiles. Esto corroboraba el Ministerio de Defensa de Rusia, nos decía que como resultado de los ataques nocturnos se infligieron daños importantes en el complejo militar industrial de la defensa aérea y los aeródromos de Ucrania. Esta noche las Fuerzas Armadas de la Federación lanzaron un ataque grupal con armas aéreas, terrestres y marítimas de largo alcance, de alta precisión, incluidos misiles hipersónicos, aerobalísticos Kinsal, así como vehículos aéreos no tripulados de ataque. Los objetivos eran empresas del complejo militar industrial de Ucrania y la infraestructura de los aeródromos militares. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, el objetivo del ataque se cumplió. Todos los objetivos designados fueron alcanzados como resultado de tres lanzadores de misiles de defensa aérea de Patriot con un radar multifuncional ANMP-65 de fabricación estadounidense fueron destruidos. Bueno, además de todo lo que mencionó de las empresas del complejo militar industrial. Recordemos que el día de ayer, mientras que hacíamos nuestra actualización, la actualización de ayer del 20, pues mencioné que alrededor de 400 drones se estarían lanzando en ese momento, incluso que grabamos el video. Pues resulta y sucede que esto fue así, se lanzaron 425 para ser exacto, 426 vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Shahek e imitaciones de drones, ¿no? De los Geran o de los Kamikaze. Bueno, 14 misiles de crucero KH-101, recordemos que esos son los misiles 101, los KH son de crucero, y 14, perdón, un misil Iskander K, recordemos que este es el Iskander, que es más que todo un misil, digamos, no es balístico, sino que viene siendo pues un misil, digamos, de crucero. Cuatro misiles de crucero Calibre. Recordemos que los Calibre o los Calibre, pues son lanzados incluso desde el mar. Y también tenemos la información de que cinco misiles balísticos o aerobalísticos Kinsal M2, que son los lanzados desde los aviones MiG. Bueno, teniendo esto en cuenta, esos grandes misiles, lo que reportaba la defensa ucraniana, pues decía que alrededor de 200 objetivos de drones Shahed o Geran, que ya los conocemos muy bien, habían sido destruidos, alrededor de 200, y 14 misiles KH-101. Veamos que en realidad, pues Rusia lanzó 14 misiles KH-101 y al parecer, pues Ucrania y al parecer Ucrania pues había derribado esos 14 misiles, algo que no es creíble a mi parecer y que por supuesto estas cifras están infladas. Un misil Iskander K y recordemos que ese es el Iskander y pues que se habría lanzado solamente uno y cuatro misiles de crucero Caliber. Vamos a ver qué nos dicen. Estos serían todos derribados aparentemente, esos cuatro misiles habrían sido totalmente interceptados y los cinco misiles aerobalísticos de los Kinsal. Recordemos que en actualizaciones anteriores pues Ucrania nunca ha podido detener este tipo de misiles y no creo que sea la excepción el día de hoy, en la noche, que se hayan, digamos, como tal, digamos, interceptado, ¿no? Y de estos 425 o 426 drones, pues 203 drones perdidos o suprimidos por guerra electrónico, un total de 403, lo cual es una cifra muy alta, en realidad es el 90% de estos drones, algo que por supuesto tenemos que desmentir porque la información que incluso montamos en nuestro canal de Telegram, que no podemos subir acá, pues hay
demasiados videos, demasiadas explosiones, de donde esto como tal se dio, o sea, todos llegaron a sus objetivos en realidad. Pero bueno, recordemos pues que Kiev tiene que inflar, por supuesto, estas cifras, ¿no? No puede aceptar de que han sido golpeadas totalmente. Pero más allá de eso, pues tenemos las imágenes de que en Kharkov, pues había un mapa de calor como tal de la NASA, mostraba una onda de calor, una oleada de calor en este punto, lo cual también sería, digamos, los objetivos del ejército ruso, según ellos habían dicho, que en esa parte pues se habrían impactado lo que vienen siendo pues empresas del complejo militar industrial. También en una parte muchísimo más al norte, cerca del aeropuerto, pues habrían dado con algunas empresas que se dedican a la reparación de motores de aviones. También recalcar que Ucrania estuvo el día de ayer atacando con 74 vehículos aéreos dentro de Rusia. Y esto nos lleva a lo que, queridos amigos, tenemos que mostrar de que estas han sido las explosiones, eso es en Kharkov, directamente en Kharkov, se muestra cómo caen, cómo bombardeaban los drones y los misiles caían, es mucha información, la verdad, queridos amigos, recordemos que cuando Rusia hace esto, pues se filtra demasiada información de explosiones y de todo, pero quiero que veamos principalmente una que me llamó muchísimo la atención y es, digamos, la gente en Kiev, ¿no? En Kiev, en el metro, en esos subterráneos, la gente aquí resguardándose del bombardeo que ha realizado Rusia en la noche anterior. Pues también así se despertaba la capital de Ucrania el día de hoy y esto me parece muy interesante porque incluso pues Rusia atacó lo que viene siendo la región, especialmente la ciudad de Ivano-Frankivsk. Esta ciudad pues fue totalmente bombardeada el día de anoche, o sea, anoche en realidad. Y bueno, más allá de eso, recalcar que Rusia sigue, digamos, disparando, enviando, como le quieran llamar, más de 400, 300 drones por noche. Llevamos días, o sea, esto ya no es nuevo para nosotros, la verdad, que siempre mantenemos en constante actualización de lo que sucede, especialmente cuando se dan este tipo de ataques. Bueno, también quiero recalcar el día de hoy que, bueno, ha sido capturado un agente ucraniano capturado en la ciudad de Ryazan o Ryazan, que es al sur de Moscú. Fue capturado este hombre, digamos, este infiltrado, estaba, digamos, muy cerca de lo que viene siendo donde la última vez se dieron pues estos ataques a los bombarderos Tu-95 al sur de Moscú y al parecer se dedicaba a espiar una empresa en especial que se dedica a la fabricación de artefactos para la defensa rusa en este caso. Fue un sabotaje, ¿no? Ese fue un caballero que estaba saboteando todos, digamos, la infraestructura incluso de esta fábrica. Fue capturado y por supuesto lo tenemos que mencionar en nuestro directo el día de hoy. También es fundamental pues recalcar que el día de hoy, en la mañana, incluso después de digamos, ese ataque masivo que realizó Rusia en toda la geografía ucraniana, pues resulta y sucede que lo que viene siendo en Odessa, Zaporilla y Dnipropetrovsk, más que todo en toda la zona sur, se dio una peculiar y muy interesante oleada de langostas. Esto acabó incluso, decían los medios, que con producciones, digamos, agrícolas, por supuesto. Lo que viene siendo maíz, trigo, etcétera, ¿no? Estas langostas a su paso, pues, dejaban todo ya totalmente destruido, hablando, digamos, de lo que viene siendo la parte agrícola. Mm, muy interesante, no sabemos por qué, cómo o si es un fenómeno natural o es un fenómeno realizado. Hay un actor intelectual, ex agente del KGB, que incluso en el año 2019 decía que pues Rusia en el momento que atacara verdaderamente a otros países, pues lo iba a hacer de una manera con armas híbridas. No, estas armas híbridas, más allá de la tecnología, pues vienen siendo también este tipo de accionar.
No quiero aquí mencionar o recalcar de que esto es así, puede ser incluso un fenómeno natural totalmente, no pasa nada, pero es muy interesante y lo traemos a todos ustedes el día de hoy para nuestro canal, para actualizarnos de todas las noticias más fundamentales, lo más importante que ha sucedido pues en la noche anterior o en este día del 21 de julio. Bueno, queridos amigos, vamos a dirigirnos totalmente a lo que viene siendo el frente de Sumi en la parte norte de Ucrania. Pues el ejército ruso, recordemos que ha tenido grandes combates en lo que viene siendo Yunakivka, la fortaleza de Yunakivka, también combates muy importantes en lo que viene siendo la parte oeste de Kindrachivka, también Andrivka, Olesivka y Barchine, que vienen siendo, digamos, las localidades que más se han disputado entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Recordemos que el día de ayer, pues, recalcamos de que el ejército ruso habría capturado la totalidad de Kindrachivka, pero resulta y sucede que otra vez el ejército ucraniano en este punto atacó nuevamente y ha logrado penetrar incluso hasta el centro de la localidad. En el lado norte, pues resulta y sucede, queridos amigos, que habíamos mencionado de que el ejército ruso pues estaba realizando movimientos hacia Barachino y resulta y sucede que ha sido capturada otra vez esta localidad por el ejército ruso. Así lo mencionaban incluso pues medios oficiales de la Federación Rusa, los medios de noticia lo informaban así, cómo se izaban las banderas en esta localidad, en Barachino, en la región de Sumi, por lo cual Rusia vuelve a obtener el control de esta localidad, una localidad que casi ya totalmente extinta, ¿no? Porque queda muy poco de ella. También lo informaba el medio de DK, nos informaba de que toda la localidad habría caído en control de las manos rusas y un poco más al oeste el ejército ucraniano habría logrado penetrar otra vez hasta el centro de la localidad de Kindrachivka. Y es por eso que hemos recalcado en nuestro mapa, recordemos que días anteriores pues el ejército ucraniano habría atacado desde la parte norte y tomando posiciones en toda la parte este de la localidad, la parte este pero del norte, y también habrían atacado en lo que viene siendo toda la parte oeste. Esto resultó en un fracaso porque el ejército ruso volvió y, digamos, repelió toda esta contraofensiva que realizó el ejército ucraniano en este punto y los habría expulsado el día de ayer hasta la carretera. Pero resulta y sucede que el día de hoy, pues el ejército ucraniano habría logrado penetrar hasta el centro de esta localidad, lo cual constituye un logro, otro logro, un logro más en esta localidad para el ejército ucraniano, por lo cual actualizamos tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Vamos a ver por cuánto se mantiene esta posición. Recordemos que también en días anteriores el ejército ucraniano pues habría avanzado en el norte de Andrivka, lo cual significa que desde este punto podrían atrapar las tropas que se encuentran en el lado sur de la localidad de Kindrachivka, pero solamente es una especulación, no quiere decir de que así sea, pero donde sí se ha, digamos, izado la bandera oficialmente es en Barachino. Recordemos que en Yunakivka, pues el ejército ruso está avanzando hacia lo que viene siendo ya el sur de esta localidad y el ejército ucraniano o los mercenarios colombianos pues habrían ya atacado al interior de Yunakivka y habrían logrado capturar y o cortar la carretera en este punto. Más allá de esto, en la misma región de Sumi, pues tenemos información, bueno, otro medio más que informaba que se habría capturado la localidad de Barachino, pero un poco más al sur, yéndonos por toda la frontera, pues el ejército ruso habría avanzado hasta lo que viene siendo la localidad de Prokodi. En la localidad de Prokodi, recordemos que es una localidad que constituye todo el frente de Popovka y de Milovka, donde el ejército ucraniano en meses anteriores pues habría logrado capturar parte de estas dos localidades, pero posteriormente habrían sido expulsadas por el ejército ruso hasta la frontera y bueno, no se quedó solo ahí, sino que el ejército ruso penetró la frontera y ha logrado establecer sus posiciones en Prokodi. Esta información nos la suministraba el medio de DK, que nos informaba así como tal de esta captura en este punto.
Vamos a dirigirnos ya a lo que viene siendo otro, digamos, otro medio que nos confirma de que pues el ejército ruso está realizando avances en lo que viene siendo la fortaleza de Sumi en este punto. También nos informaban que más allá de haber capturado lo que viene siendo la localidad de Barakchino, habrían avanzado justo en la mitad de este terreno. Esto lo traemos acá para tenerlo muy en cuenta de que en los próximos días, en las próximas horas, podríamos estar viendo cómo el ejército ruso pues avanza, digamos, acá, retomando posiciones al lado sur. Y bueno amigos, ahora vamos a dirigirnos especialmente a lo que viene siendo la parte del lado sur, porque directamente a la región de Donetsk, porque en la región del Donetsk pues el ejército ruso, recordemos, está avanzando muy fuerte, está avanzando con paso firme hacia lo que viene siendo la ciudad, el corazón del Donbass, que viene siendo Konstantinovka. Konstantinovka se ha visto asediada desde el lado sur, desde que días anteriores pues el ejército ruso habría capturado toda Viliajora, que es una localidad que se extiende en toda una curva, ¿no? Es toda una pequeña curva, o bueno, una gran curva en realidad, pero es toda una localidad completa. Esto queda al norte de Dijilivka y el ejército ruso habría logrado el día de hoy cruzar de la zona sur hasta la parte norte, haciendo link con las tropas del norte y por supuesto capturando toda esta área, digamos, de zona abierta, ¿no? Todo este campo abierto. Lo mencionaba el medio de DK, nos mostraba cómo se habría capturado ya toda esta zona, lo cual quiere decir pues de que el ejército ucraniano habría tenido que salir desde este punto para tomar posiciones en lo que viene siendo lo que queda de ya lo que es la localidad de esta localidad de Oleksandro Shultine, que es un microdistrito de la ciudad de Konstantinovka, que no se suele hablar mucho, pero que por supuesto aquí ya estarían el ejército ucraniano estableciendo sus posiciones y también traemos para todos nosotros de actualización del canal la información fundamental audiovisual de que se habrían ya desplegado las unidades en lo que viene siendo Billy Gora. Evidencia visual, aquí vamos a ver en un ya casi, aquí vemos cómo los soldados rusos avanzan muy tranquilos en realidad a tomar posiciones en todas estas casas, ¿no? Bueno, en lo que queda de esas casas, de esas edificaciones que lamentablemente la guerra destruye todo. Pero el ejército ruso toma posiciones en este punto y también recordemos pues lo harían muy con mucha seguridad porque habrían avanzado en todo el lado sur. Desde Vilijora nos vamos a dirigir a lo que viene siendo el lado oeste, porque en el lado oeste han avanzado, el ejército ruso ha realizado un avance, valga la redundancia, al oeste de Rusinjar. Recordemos que el ejército ruso tiene presencia ya en la localidad de Rusinjar, por lo cual en este momento se deben de estar dando combates entre ambos ejércitos. Pero más allá de esto, el ejército ruso ha avanzado en un gran movimiento hacia el lado norte y esto nos lo mostraban diferentes medios, nos confirmaban de que el ejército ruso pues habría avanzado exactamente hasta toda esta zona forestal, la siguiente zona forestal, y también el medio de Dique nos informaba directamente que habría sido efectivo, incluso nos mostraba cómo habrían avanzado en el lado este. El medio anterior pues nos muestra cómo se habría avanzado al norte, pero el medio de Dique nos muestra cómo habrían avanzado hasta el lado más al este, lo cual es digamos, un gran avance. En este punto se logra penetrar en dos fortalezas que constituyen en este lugar la zona oeste de Konstantinovka y la zona este de Rusinjar, para ser más exactos. También información, increíble formación. Recordemos que anteriormente el ejército ucraniano pues habría logrado expulsar al ejército ruso de la zona de Popik Yar y de Poltava, especialmente lo que viene Poltavka, perdón, especialmente lo que viene siendo el frente 7 de julio, el día 7. Habría el ejército ucraniano logrado expulsar al ejército ruso hasta las afueras de la localidad de Popik Yar o de la aldea de Popik Yar, y en el lado al oeste pues habrían logrado establecer control total de la localidad de Poltavka. Y resulta y sucede que hoy
habría información fundamental de que nos lo mostraba el medio del Comité Z, un medio muy confiable, que el ejército habría avanzado en esa zona, se habrían ya llevado las operaciones hacia esa zona, como tal ocupando o liberando estas, bueno, ya lo que viene siendo Poltavka. También lo mencionaba otro medio diferente que nos comprueba de que efectivamente el ejército ruso habría avanzado hacia el lado norte de Popillar, efectuando la captura de casi ya la mitad de Poltavka, lo que quiere decir de que entre más días, pues el ejército ucraniano pues pierde la defensa en este lugar y se acercan muy deprisa hacia acortar una de las carreteras, una de las líneas de suministros que digamos llevan hacia Konstantinovka y también hacia lo que viene siendo un microdistrito de Drupsivka un poco más al norte, y desde este punto también pueden avanzar hacia lo que es Kramatorsk, que recordemos en Kramatorsk hay una gran línea defensivas antitanque, unas grandes increíbles trincheras. Pero eso no es como tal lo que nosotros creemos que es más fundamental el día de hoy, porque lo más fundamental, vamos a hablar de esto a continuación y vamos a empezar por lo que es, vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de lo que viene siendo Pokrovsk. En Pokrovsk se encuentran diferentes brigadas, unidades, batallones, de todo, queridos amigos. Aquí esto se defiende, incluso hay una brigada Azov, de parte del batallón Azov, que defiende tanto al sur de Konstantinovka, lo que viene siendo el norte de Torrets, y en este caso se constituyen ya parte de esas unidades Azov, están también en Pokrovsk, y resulta y sucede que esto... Bueno, vamos a recalcar como tal quienes defienden a capa y espada. Por supuesto, recordemos que en este punto se encontraba la 142 Brigada Mecanizada Independiente, pero también tenemos ya información efectiva de que la 38 Brigada de Infantería de Marina está al norte del, digamos, del distrito o el microdistrito de Mirnorgrad. Un poco al sur, bueno, al este, se encuentra la brigada número 14, el batallón 211 especial. Un poco más al sur de esta brigada está la 153 brigada. Seguimos hacia el sur, está también lo que viene siendo el segundo batallón de asalto naval de la Guardia, que protege toda la zona sur del microdistrito de Mirnorgrad. Un poco más ya en la mitad del microdistrito y de la ciudad de Pokrovsk está la 25 brigada de asalto aéreo. También la 64 brigada de ingenieros separada también está muy cerca, defendiendo la parte sur de Pokrovsk. En la mitad se encuentran parte del batallón especial Azov. Un poco más al norte está la 75 brigada separada de la Guardia Nacional de Ucrania, que defiende el lado sur de Rodinsk. Ellos constituyen la defensa de toda esta línea, una línea que está siendo totalmente bombardeada por los drones FPV. Incluso tenemos nuestro Telegram información de cómo se estaría dando estos ataques con drones. También un poco más al oeste, que constituye la parte norte de Pokrovsk, está la 25 Brigada separada de protección de orden público, una brigada, bueno, que era de orden público, pero bueno, ya pasó a la guerra. También un poco más al sur está la 155 Brigada de Infantería de Marina separada. La acompaña muy cerca también la 32 Brigada Mecanizada separada, y ya un poco más al oeste se encuentra el 92 Batallón de Tanques, y un poco más al sur, pero constituyendo la parte oeste, que en realidad viene siendo ya la parte norte de Udachne. Recordemos que Udachne días anteriores pues habría sido testiga de la captura de la mitad de esa localidad. En este punto pues la brigada 325 especial de asalto aéreo estaría también digamos aportando a la defensa de este punto. Y al norte, muy al norte ya de la carretera de 50, se encuentra la 150 brigada de rifles o de fusileros, como le decimos también, motorizados, la 150 brigada de fusileros motorizados. Esta información, que es muy importante, nos la suministraba el medio de Dikhen y bueno, incluso otros medios un poco más ucranianos, pero nos vamos a quedar con la imagen directa de donde se encuentra cada una de estas brigadas, batallones, unidades, pero que al final son seres humanos que defienden la ciudad de Pokrovsk.
Esto también constituye algo muy importante porque resulta y sucede, queridos amigos, pues que una infiltración de 3,5 kilómetros sobre las líneas de la defensa de Pocrox del lado sur, que incluso recordemos que este lado sur pues es defendido oficialmente por lo que viene siendo la 64 Brigada de Ingenieros, y en este punto habría una falta de seguridad, de por supuesto de defensa, de seguridad para Pocrox, hablando en términos ucranianos, pues ellos han dejado que los rusos pues se infiltren desde lo que viene siendo Letioviche, han avanzado por Ribore y han ingresado hasta un parque que se encuentra ya muy en el centro de Pokrox. Como lo han hecho, pues, queridos amigos, esta información es suministrada por el medio Mapping en Telegram o AMK. Nos contaba que incluso hasta esta zona habrían avanzado. Recordemos que el ejército ruso ha intentado ya varias veces establecer posiciones en este lugar, y también lo que más han avanzado viene siendo en la parte oeste. La defensa en este lugar pues habría sido fatal porque habrían dejado que el ejército ruso pues se infiltre incluso hasta este parque, lo cual no quiere decir que se establezca una posición segura en ese lugar, porque sería, digamos, una especie de suicidio si el ejército ruso no avanza directamente desde el lado sur. Para que eso sea efectivo, pues deben de hacer link las tropas en todo este lugar, asegurar la zona, por supuesto, para que no sean totalmente destruidos ahí. También otros medios nos mencionaban que el ejército ruso pues habría avanzado efectivamente hasta lo que viene siendo una especie de montañita que tenemos acá, que es una pequeña referencia, ¿no? Y que incluso esta actualización habría sido ya en muchos días anteriores, el 16 de mayo, lo que resulta muy interesante porque pues al parecer aquí en toda esta zona esto ha sido la línea de contacto, referencia a lo que ya dijimos, pues toda esta montaña viene siendo ya la línea de contacto, y el ejército ruso habría avanzado. Bueno, estos se mantienen hacia adelante, les toca retroceder y así, pero esta en realidad viene siendo toda la línea de contacto. En el momento que fracase toda esta línea de contacto, queridos amigos, el ejército ruso va a avanzar como, mejor dicho, como una lanza. Van a ir a penetrar directamente hacia Trojanda y se adentrarían ya hacia muy cerca del centro de Pokrox. Es muy probable que lo que viene siendo toda este batallón Azov pues venga a defender toda esta zona. ¿Por qué? Pues porque, digamos, los demás se quedarían aquí defendiendo, ellos son como, digamos, el apoyo, ¿no? Y también lo que es acá la 155 Brigada de Infantería de Marina Separada también podría apoyar en ese punto. Veamos que el medio de DK, nuestro mapeador de DK, nos muestra, valga la redundancia, nos enseña que los objetivos serían estas brigadas que hemos mencionado, por lo cual Azov quedaría totalmente libre para que ataque en esos dos frentes o en donde quieran, pero también es muy importante porque no pueden abandonar esta zona, porque como vemos acá, la zona roja sería abandonar, digamos, dejar muy indefenso la zona centro, para que el ejército ruso pues avance hacia lo que viene siendo ya y tome posiciones en el centro de la ciudad, lo cual no sería muy favorable para el ejército ucraniano. El medio del comité Z también nos mostraría que el ejército ruso habría avanzado en dos posiciones, o estarían tratando de avanzar en dos frentes desde la zona sur y un poco más al oeste. También lo confirmaba lo que viene siendo todo este movimiento hacia el río, o esa especie de quebrada de un pequeño río que protege la ciudad de Pokrox. Y bueno, amigos, esto, digamos, es una información que tenemos que tener, valga la redundancia, muy en cuenta, porque en los próximos días ya vamos a ver, o sea, ya es totalmente efectivo de que, bueno, de que el ejército ruso va a tratar de llamar la atención de todas las tropas en ese punto, pero también desde el lado norte, recordemos que se están realizando movimientos hacia Rodixke con el fin de capturar esa localidad, este distrito que es sumamente importante para cortar la línea de suministro desde el lado norte. Y bueno, amigos, esto viene siendo la información que tenemos del frente de Pokrox. Recordemos que lo que viene siendo en Muravka, el ejército ucraniano sigue defendiendo Muravka fuertemente, y al norte de Dashne tenemos información porque el ejército ruso habría avanzado ya a lo que viene siendo hacia la siguiente localidad, la localidad de Filipja. La localidad de Filipja pues estaría siendo testigo de avances rusos en esta zona. Vamos a ver si esta localidad es capturada en las próximas horas, pero el medio de
Anatoly Rado nos estaría mostrando que avanzaban el día de hoy hacia esta localidad y un poco más hacia el lado este que constituye esa carretera que suministraba Udachne, que conecta por supuesto con el primer distrito importante en la región de Dnipropetrovsk. O sea, esto es Dnipropetrovsk, esto ya no es Donetsk, sino que esto es Dnipropetrovsk. En Novopavlivska, pues el ejército ruso estaría realizando ya ataques con drones hacia lo que viene siendo toda esta ruta, ¿no? Y noten cómo en este lugar pues está todo enmallado, ¿no? Está todo con la intención, o sea, sí se nota que la intención es pues enmallar, cubrir esta línea de suministros desde el lado norte hacia el lado sur de Udachne, pero bueno, los drones siempre van a encontrar por dónde ingresar y lo que sucede es que están realizando una importante cacería. Esto es una cacería, queridos amigos. Veamos acá cómo pasan los drones FPV, los operadores de drones, atacando sin ninguna piedad todo lo que se cruza por este lugar. Aquí vemos, eso es muchos videos se han filtrado también. Esto es toda esta carretera que conecta, como ya dijimos, la localidad de Novopavlivka con lo que viene siendo Udachne, que ya ha sido capturada por el ejército ruso en días anteriores y que el ejército ucraniano pues estaba tratando acá de atacar desde el lado norte, pero que no se han logrado y ahora con los drones interrumpiendo toda esta línea de suministros, pues menos que lo podrán hacer porque se vuelve muy peligroso, queridos amigos. La siguiente información el día de hoy es una información del lado sur, ya viene siendo el lado sur de Comar, especialmente lo que viene siendo la localidad de Novopil, que queda un poco más al sur de Selenopole. En Selenopole recordemos que anteriormente, especial día 17, hace pocos días en realidad, pues el ejército ruso habría realizado una maniobra desde el lado este hacia el lado oeste, tratando de penetrar la frontera como tal de Zaporilla. Recordemos que en este punto se juntan las tres oblasts. Hacia el lado norte o noroeste está la región de Dnipropetrovsk, hacia el lado suroeste está la región de Zaporilla y hacia el lado este está la región del Donetsk. En este punto es donde se juntan y se separan todos estos tres oblasts o estas tres regiones y el ejército ucraniano pues ha realizado un golpe certero hacia las defensas rusas que protegían esta localidad, logrando pues avanzar ya en lo que viene siendo las primeras casas de la localidad de Novopil. Otro éxito para el ejército ucraniano que defiende en este punto lo que viene siendo la localidad de Temirivka. Ahora veamos que el movimiento ha sido efectivo y que el ejército ruso no ha podido avanzar en esta zona, lo cual quiere decir de que esta localidad sí es verdaderamente importante y recordemos que por toda esta línea está una gran línea, valga la redundancia, de trincheras que hace mucho tiempo dijimos estamos recalcando esta línea de trinchera que pasa por todo Zaporilla para que el ejército ruso pues no pase, no avance. Esa es la intención, por supuesto. Pero bueno, el ejército ruso, tanto por superioridad numérica de personal, digamos, va a ser inevitable que avance en este punto. Un poco más al sur, queridos amigos, tenemos información de que se ha activado otra vez el frente de Zaporilla después de muchos días. El ejército ruso está avanzando, efectivamente, tenemos información audiovisual de que el ejército ruso está llevando un gran asalto hacia lo que viene siendo la localidad de Malakotmacha. Está avanzando hacia lo que viene siendo fortalezas con blindados, por supuesto, con tanques, avanzando, por supuesto, aquí están siendo interceptados o tratando de ser interceptados por minas que, digamos, son puestas por el ejército ucraniano. Y vemos acá cómo se rompen ya las filas para tratar de capturar lo que viene siendo pues el mayor espacio operativo posible. Toda esta zona, queridos amigos, toda esta zona constituye lo que viene siendo el lado norte de esta localidad, que ya ha estado en manos rusas mucho tiempo y que el ejército ruso ha avanzado en esta zona, especialmente lo que fue el 27 de junio, ya hace casi un mes, el ejército ruso habría avanzado en esta zona, pero bueno, efectivamente ya los blindados estarían avanzando en esta dirección y también un poco más al norte y se estarían
como tal posicionando en toda esta zona. Por supuesto, desde el lado sur también han realizado movimientos en lo que viene siendo todo este campo abierto, lo cual quiere decir de que efectivamente quieren capturar incluso ya el centro de esta localidad, importante localidad, donde pasa, digamos, la logística de Orejovo o de Orevko. Este es el gran centro logístico de estas localidades, de lo que constituía parte de las localidades más al este de Zaporilla. Y bueno, ya para finalizar, queridos amigos, el medio de Anatoly Rado pues nos mencionaba un importante avance en lo que viene siendo el norte de la localidad de Kamiansky en Zaporilla, después de algunos días que el ejército ruso pues habría ya capturado incluso toda la totalidad de esta localidad, pues habrían avanzado en lo que viene siendo la parte norte, que constituye la parte más al este del centro de Kamiansky. También recordemos que está avanzando el ejército ruso, pues hasta el momento aparentemente ya se ha dado con la línea de contacto, viene siendo en toda esta zona, y por lo cual no hemos tenido información en los días anteriores. Posiblemente ya se ha vuelto a activar o realizaron una maniobra y van a llamar la atención de la defensa de toda esta zona, digamos, urbana, para a tratar de defender en otro lugar. Y recordemos que un poco más al norte ya empieza toda esta línea de trincheras, que es una gran línea de trincheras. Queridos amigos, nosotros hemos mostrado esto en muchos videos anteriores, en nuestro canal Telegram están la mayoría de esas imágenes. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, su canal Mapa del Poder, para que de esa manera les lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.